la toma de masas. Vimos la toma de masas, es el caso más importante para poder realizar un informe de laboral. De manera general, cuando una muestra es tomada, se envía al laboratorio para poder establecer un agente causal de una enfermedad y determinar los medicamentos o los antibióticos que se pueden utilizar si tiene una bacteria. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se envía la muestra, se pide un examen que se llama cultivo de antibiograma, ¿cierto? Y el laboratorio le indica, le da un informe y le da una interpretación del cultivo. Ahora, a partir de la muestra, también se pueden realizar cierto tipo de pruebas que nos permiten un diagnóstico más rápido de enfermedades. Estas enfermedades pueden ser tanto bacterianas, virales como micóticas. Entonces, a partir de una muestra de sangre, por ejemplo, podemos hacer un tipo de estudios que se llaman los estudios serológicos. Los estudios serológicos son un tipo de estudios que utilizan el suero sanguíneo para determinar la presencia ya sea de anticuerpos o de antígenos con algunas enfermedades específicas. ¿Sí? Eso se llaman estudios serológicos. Entonces ahí vemos que directamente de una muestra de sangre puede establecer un diagnóstico a partir de sus pruebas. También a partir de una muestra puedo saltarme todos los cultivos bacteriológicos, por ejemplo puede ser una enfermedad viral, bacteriana, y puedo hacer directamente un PCR para la identificación de un agente ya sea bacteriano, viral o micológico. Entonces, en microbiología podemos hacer todo este tipo de estudios para poder identificar o para poder establecer el diagnóstico a nivel de laboratorio. Depende de la enfermedad, depende de la bacteria. Por ejemplo, para lo que es la Brucella Corpus, el gol estándar es las pruebas que se realizan en gol estándar, es la prueba de recombinación en placa, como prueba de TAMIS, y la prueba de ESA competitivo como prueba confirmatoria. Para la salmonelosis es el cultivo. O sea, el cultivo es el gol estándar para establecer que un animal está teniendo salmonelosis. Para, por ejemplo, para la tuberculosis, ¿sí? Ahora, todavía el gol estándar a nivel de, no existe un gol estándar a nivel de laboratorio, se utiliza una prueba de campo, que es la prueba de la tuberculina, ¿sí? Se confirma a nivel de laboratorio con PCR, ahora se puede utilizar PCR, que no es el gol estándar, y para a nivel de la a nivel de camal, por ejemplo, puede ser el control veterinario, que está en la determinación que un animal está con las lesiones de tuberculosis a nivel de los órganos. Para diferentes tipos hay, o sea, por ejemplo, para el animal, porque me permite confirmar una enfermedad de un animal con cáncer. Entonces, en el caso de las pruebas serológicas, nosotros vamos a tener dos tipos de pruebas serológicas. Las pruebas que se llaman de detección de antígenos o las pruebas que se llaman de detección de antígenos. ¿Por qué razón? Cuando por ejemplo, es un virus, el virus ingresa a un organismo y va a producir una enfermedad. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues se va a desarrollar en este caso, una reacción inmunológica que va a derivar en la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos son específicos contra este virus. ¿Qué es lo que yo voy a detectar en estas pruebas? Ya sea el anticuerpo específico contra este virus o la presencia del virus. La mayor parte de pruebas importantes son principalmente de detección de anticuerpos. Se detecta anticuerpos. Por ejemplo, en el caso, no sé si ustedes en algún momento tuvieron COVID. ¿Sí? Había dos tipos de pruebas en la epidemia de COVID. Había la prueba que era la PCR para confirmar, pero había también una prueba que hacían en sangre que era para detectar anticuerpos, para saber si usted había tenido el COVID o
estaba teniendo los anticuerpos. Con eso se detecta a través de los anticuerpos. ¿Cuáles son las pruebas en este caso? O sea, las pruebas serológicas pueden ser de dos tipos. Las pruebas para detección de antígenos, en donde se detecta en la prueba misma el anticuerpo, y lo que se detecta en la sangre es el antígeno. O puedo tener lo contrario. En la prueba es el antígeno y yo lo que detecto en la sangre es el antígeno. ¿Para qué decir cada una de las dos? Las pruebas para detección de anticuerpos. Las pruebas de detección de anticuerpos me sirven para dos cosas. Para saber si el animal ha estado expuesto a la enfermedad o tiene la enfermedad, o sea, se está cruzando con la enfermedad de manera indirecta, porque lo que estoy detectando son los anticuerpos específicos, ¿no es cierto? Esto es de manera indirecta. Si yo tengo un animal que tiene anticuerpos contra la enfermedad, en mi caso, el pollo, pero el pollo no tiene síntomas o signos, ¿qué será? Que ya pasó un gasto, ¿no es cierto? O también, porque sirve para dos cosas. El primero, sirve para determinar si un animal estuvo expuesto al virus. Para monitorear vacunas, que un animal esté vacunado. Es por esa razón que es imposible a través de una prueba serológica establecer si es que los anticuerpos que tiene un animal son por enfermedad o por vacunado. Es por esa razón que es necesario saber cuándo le vacunaron a ese animal para hacer una interpretación de que tenga o no una enfermedad. ¿Sí? Las pruebas de detección de antígenos indican si el antígeno está presente en el animal estableciendo la enfermedad. Pruebas de detección de antígenos. La mayor cantidad de pruebas son para detectar anticuerpos. Pero las de antígenos, por ejemplo, es una que yo había pedido para hacer con ustedes, para detectar parvovirus canino en las clínicas se utiliza un tipo de dispositivos que se llaman los SNAP-IDs. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma una muestra del popó del perrito, ¿no es cierto? Se toma una muestra, se hace un procedimiento, se conjuga con una sustancia que se llama un conjugador y se coloca en la práctica, ¿no es cierto? Si es que el animalito es una prueba de brazos, si es que hay 2 días, el animal tiene parvovirus. Si es que hay una niña, el animal no tiene parvovirus. Si es que el animal tiene parvovirus, significa que el antígeno está presente en las heces, ¿no es cierto? Significa que está con la enfermedad. ¿Por qué no le hago un perro sano? Le hago un perrito, ¿cómo debería estar ese perro? Con diarrea, ¿no es cierto? Diarrea de con sangre, ¿no es cierto? Significa que ese virus está presente en las heces, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de pruebas tenemos para la detección? O sea, las pruebas serológicas que podemos utilizar, ¿sí? Son las pruebas serológicas que podemos utilizar, tenemos varias. Yo les voy a poner los nombres para que ustedes se familiaricen con los nombres, ¿sí? Porque yo voy a hablar de eso en la segunda parte del curso. Inmunofluorescencia, directa, o indirecta. Una prueba que es muy común se llama la prueba de ELISA. ELISA. Pero no es porque le pusieron porque se llama así, ¿no? ¿Qué pusieron? Ensayo, Line Immunosorbent Assay. Ensayo de inmunoabsorbencia ligado a enzimas. Ensayo de inmunoabsorbencia ligado a enzimas. Ensayo, lines, inmunoabsorbencia
detección indígena antídoto. Puede llegar después, no sé. Otra prueba que es importante, necesito que ustedes por lo menos sepan el nombre, porque esto lo verán posiblemente en inmunología. La otra prueba se llama la inmunodifusión en el hogar. Otra prueba importante es la aglutinación de placa, tubo. Esas pruebas son las que se utilizan para la detección de enfermedades a nivel de los humanos. Entonces, ¿qué es importante en una prueba? Para un veterinario es importante, los veterinarios somos usuarios, somos los que trabajamos en la laboratorio. Usted va a utilizar estas pruebas para detectar enfermedades. ¿Qué es importante saber? Los siguientes términos es importante. Primero, prueba de Gold estándar o prueba de Esta es una prueba que permite asegurar el diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? De que con esta prueba yo voy a decir que una persona o un animal tiene esa enfermedad de manera al 100%. Este es un gold estándar. El segundo tipo de término para validar una prueba, para saber que esa prueba es válida, son estos dos términos que están aquí: la sensibilidad y la especificidad. Sensibilidad y especificidad de una prueba. La sensibilidad y especificidad de una prueba de diagnóstico está basada en este cuadrito que se llama criterio de exactitud diagnóstica. ¿Sí? Este criterio de exactitud diagnóstica me sirve para establecer si una prueba sirve o no sirve para una enfermedad. Entonces, aquí tienen un cuadrito que para entenderlo tenemos que ponerlo así. En vez de positivos y negativos, yo voy a poner enfermo, sano. Entonces, si un animal enfermo le hago una prueba y me sale positivo, es un verdadero positivo. ¿Sí? Si un me sale negativo, es un falso. Si un animal sano me sale positivo, es un falso positivo. Si un animal sano me sale negativo, es un verdadero negativo. ¿Sí? ¿Repito o no? Sí. Un animal, voy a poner un ejemplo. Un animal tiene brucela. Las vacas con brucela no se las puede ver así nomás. Aborto. Pero el aborto puede ser con muchas cosas. Esa vaca está enferma, tiene brucela. Yo le hago una prueba. Esa vaca me sale positiva. ¿Qué será esa vaca? Verdadero positivo. Es un verdadero positivo. ¿Por qué? Porque está enferma y la prueba me sale positiva. Una persona con VIH, un enfermo de SIDA, está enfermo, le hago una prueba, me sale positiva. Ese es un verdadero positivo. Ese enfermo, esa persona tiene VIH. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si este es un animal enfermo? O sea, tiene la enfermedad, pero me sale negativo. Falso. Mando al laboratorio de la máquina y me dice que está negativo. Eso es un falso negativo. ¿Qué será esto? ¿Será grave? Es grave, ¿no es cierto? Decir que un animal que tiene la enfermedad no tiene, ¿no es cierto? Luego tengo un animal sano. El animal sano, o sea, no tiene brucela, pero me sale positivo. Imagínense la gravedad que es que un animal me salga positivo, que los animales positivos a brucela, confirmados, porque no es solamente positivos, tienen que ser decomisados. Tienen que ser enviados al CAMAR, ¿no es cierto? Y en el CAMAR es decomiso parcial, porque no se decomisa todo. Entonces, si es un falso positivo, le estoy condenando a un animal que tiene la enfermedad, ¿no es cierto? Estoy mandando a CAMAR a lo que no tiene. Este es un falso positivo. Aquí es una persona con VIH
y que sana le dicen que tiene VIH. Regalísimo, ¿no es cierto? O sea, si se desmaya, se puede llegar algo. Y el sano, animal sano, que sale negativo, es un verdadero negativo. Entonces, una prueba diagnóstica tiene que reconocer a los verdaderos positivos y a los verdaderos negativos. Para eso se utilizan los términos de sensibilidad y especificidad. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad es la capacidad de una prueba de detectar a los verdaderos positivos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Se calcula eso. El cálculo se revisa. Sensibilidad es igual a los verdaderos positivos sobre el total de enfermos por 100. Se expresa en porcentaje. Entonces, si yo tengo una prueba que tiene 100% de sensibilidad, ¿qué quiere decir? Que de una población de animales, el 100% me va a detectar que son positivos. Es una prueba excelente, ¿cierto? Nunca me va a dar un falso, en este caso, negativo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un 98% de sensibilidad, ¿qué creen de esta prueba? ¿Lo organizaría? Pero puede haber Solamente el 2% salir falso. me van a resultar falsos negativos, ¿cierto? Pero si tengo una prueba y el 5% ya es un 5%, o sea, de una población, por ejemplo, de 1000 vacas, ¿cuántas serán esas? 50. ¿De cuántas? ¿De 1000 vacas? 50 vacas que le van a dar que son falsas negativas, son en este caso negativas, pero me está diciendo que son positivas, ¿no es cierto? No me sirve, ¿verdad? Ahora, la especificidad. La especificidad es la capacidad de una prueba, es la capacidad de una prueba de reconocer a los verdaderos negativos, es decir, a los sanos. Es lo mismo, igualito. Los verdaderos negativos sobre el total de sanos. ¿Por 100? Lo mismo. Si es 98%, significa que 98% de animales van a ser reconocidos como verdaderos negativos y va a haber un 2% de animales que sean falsos positivos. ¿Okay? Entonces, eso me sirve, ese se llama el criterio de exactitud diagnóstica. Y eso lo tiene que tener siempre en cuenta, y en base a esto se determina cuáles son las pruebas que van a ser utilizadas para el diagnóstico de una enfermedad. No todas las pruebas muchas veces son 100% específicas o 100% sensibles, pero hay que utilizar las que tenemos a la mano. Por ejemplo, a veces que se utilizan unas pruebas con una menor especificidad para hacer a todos los animales y luego se confirman con una prueba que sea mucho más específica. Entonces, esto se llama un criterio de exactitud diagnóstica y se emplea en todas las pruebas. Pero, y esa prueba nos dice que un animal está enfermo, que tiene enfermedad y sale falso negativo. Un animal tiene enfermedad, pero le sale negativo, falso negativo. Si es un falso negativo, quiere decir que el animal está enfermo. O sea, ustedes en este caso el animal está enfermo, pero la prueba me está diciendo que el animal está sano. Y ahí hay que entrar a la prueba, como tiene que creer a la prueba. O sea, la prueba me está diciendo, usted no puede saber por lo que viene. Por eso es que tienen que incluir en la prueba, saber exactamente cuáles son las pruebas que se tienen que utilizar para detectar enfermedades a nivel de los animales. pero por decir como la persona que tenga VIH va a ir en examen. No, no sabe. No sabe. Usted no puede saber que una vaca tiene brucela. Salvo que, ¿por qué le digo? Porque si una vaca tiene brucela, pero si una vaca aborta, ¿usted cuándo hace una prueba de brucela? Cuando el animal aborta, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, digamos que yo le pongo una pregunta en el examen y digo, no,
que no lo en un gato bovino de 200 vacas, ¿no es cierto? El veterinario dice, o la persona encargada dice que las vacas, el 20% de las vacas han abortado. ¿Sí? Las vacas han abortado hay diferentes tipos de abortos, entre ellos han abortado en el segundo y tercer tercio de la gestación. ¿Cuál sería su diagnóstico diferencial? Si le digo, ¿cuál sería su diagnóstico bacteriano diferencial? Hay tres bacterias que son las que producen aborto en las vacas. El Campylobacter es una especie de Venerealis, la Brucella, y la Salmonella también produce aborto en vacas. ¿Sí? Entonces, pero más frecuentes son la Brucella y el Campylobacter. No solo es la Brucella. Y luego, siguiente pregunta. ¿Qué pruebas serían para determinar, en este caso, cuáles? No, usted hace primero, manda al laboratorio, usted pide un diagnóstico de Brucella, le hace una definición de planta como prueba también, y como una prueba para confirmar que tiene Brucella, se llama el ELISA competitivo o la presencia. Esas son las pruebas para determinar. Pero no solamente puede ser Brucella, también puede ser Campylobacter, leptospira, leptospirosis. Entonces usted en el laboratorio usted va a mandar para que haga un diagnóstico de Brucella, de leptospira, para que haga Campylobacter, para saber por qué está muerta esa vaca. Pero no son solo bacterianas, también minerales que producen abortos. La diarrea bovina, la venotraminitis bovina, varias que son virales. Entonces el laboratorio tiene que hacerle un diagnóstico, ¿sí? Completo de bacterias y virus. Las bacterias, en el caso de las bacterias, por ejemplo, para Brucella, es el Estado que le dice qué pruebas son las que tiene que utilizar. Esta es una prueba de la Brucella, es una enfermedad de regulación, o sea, está regulada por el Estado. Le dice usted para decir que su acto está libre de Brucella, tiene que tener resultados de estas dos pruebas. ¿Sí? Entonces, para cada cosa, por eso quiero que lean lo de la OMS, porque ahí están este tipo de enfermedades que dicen que son las pruebas que tienen que utilizar. Entonces, siempre, la prueba, pues, cuando usted desea delimitar que va a pasar también supuestamente, es para tratar de los veterinarios, van ustedes a ir a enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas les van a enseñar a ustedes, les enseñan a las enfermedades y les dicen cuáles son los diagnósticos. En clase, ¿usted qué es lo que va a aprender? Usted va a aprender a relacionar el nombre de la enfermedad con el agente causal. Si yo le digo Brucella en bovinos, ¿usted qué me dirá? ¿Qué va a hacer? Brucella bovino, ¿cierto? En cerdos, Brucella suiza. Bueno, a veces puede ser Brucella bovino. En perros, Brucella canis. En ovejas, Brucella bovis, ¿cierto? En cerdos, la Brucella suiza, etc. ¿Qué tipo de enfermedad produce? Por ejemplo, la Brucella abortus produce abortos de mitis en machos. La Brucella canis produce abortos de corazón en perros. Eso es lo que usted va a aprender aquí, hacer relacionar nombre con enfermedad y con lo que hace la bacteria para producir la enfermedad. Eso es lo que aprende. Lo mismo los virus. ¿Sí? Si yo le digo enfermedad de Newcastle, ¿sí? Es un virus, un paramyxovirus que produce la enfermedad. No va a poder dar tratamiento, no puede dar diagnóstico, a grosso modo, lo que vamos a ver en la Entonces, esto para finalizar esta presentación, y en el ejercicio especial, ustedes mencionan bien. ¿Sí saben? Sabía. Entonces, el PCR es una técnica de diagnóstico que se basa en
o sea, de reproducir de manera artificial lo mismo que hace el ADN o las bacterias o cualquier organismo, la replicación del ADN. ¿Cierto? El PCR es una técnica en la cual se va a utilizar como el ADN. ¿Cierto? El ADN se extrae de una muestra o se extrae directamente de un microorganismo. Entonces, el PCR es una técnica que tiene tres partes. La primera parte se llama la desnaturalización del ADN, la segunda parte es el templado y la tercera parte es la extensión, ¿cierto? ¿De qué parte del PCR? Les voy a explicar aquí. Tenemos un tubito y una superficial, ¿no es cierto? En el tubito que se llama Mastermix se utiliza el ADN, se coloca una polimerasa sintética que es la polimerasa. Se colocan los primers sintéticos para que se pueda en este caso lograr la cadena. Y luego se coloca en el máster. Luego, lo estoy haciendo muy rápidamente, luego que se hace en el PCR. Para realizar la separación de la cadena de la naturaleza que se utiliza. Se utilizan enzimas, ¿no es cierto? En el PCR se utiliza en la naturaleza, los primers sí los sintetiza la propia bacteria, como el propio virus, ¿cierto? En este caso, los primers, los observadores, se colocan, se ponen. Si son los primers específicos que van a ser colocados en la cadena, ¿sí? Entonces va a ser, en este caso, se va a extender la cadena. Si no son los primers específicos, como es el microorganismo, no se va a extender la cadena. Porque aquí se colocan los primers, pero fíjense en la polimerasa sintética, que se llama como la polimerasa. Es lo que va a juntar a la cadena, ¿cierto? Luego que esté extendida la cadena, acá es temperatura de 98 grados, acá es 50 grados aproximadamente, se baja la temperatura, acá se vuelve a subir la temperatura. Y luego empieza, ya tenemos la estructura del gen, porque lo que se hace es establecer, o sea, lo que se va a amplificar es un gen, no es todo el ADN, es un gen específico que permite identificar al microorganismo. Digamos que estoy identificando una salmonela. En la salmonela, el gen que se identifica es el gen INA. Así se llama. Si este es el gen, yo pongo los primers. Si es el gen INA, va a colocarse los primers aquí y se va a extender. Pero si no es la salmonela, estos primers no son específicos y no se va a extender ni modificar. Por eso es tan importante este diagnóstico a nivel de las bacterias y del virus. Luego que ya se ha extendido la cadena, el propio equipo se va a amplificar. ¿Cómo que qué significa amplificar? Que de este pedacito de gen vamos a tener copias y copias, hasta obtener aproximadamente 2 millones de copias. ¿Cómo se va a expresar eso? Se va a expresar en una estructura que se llama el amplicón. Eso debe ser. El amplicón es el fragmento del gen que está amplificado. ¿Cierto? ¿Cómo se lee un PCR? Para hacer grosso modo, el PCR se lee de dos maneras. Se lee por medio de electroforesis, por medio de bandas, ¿sí? O se lee a través de un equipo de PCR en tiempo real o fluorescencia, que se llama la curva Bell. La curva, en este caso, es lo mismo que ven ustedes acá, son los mismos genes de acá, pero allá se les ve por banda, aquí se les ve por curva. Esa es la diferencia entre un PCR convencional de un PCR en tiempo real. Me imagino que lo vieron. Entonces, solamente para explicar, ya para finalizar, porque me queda un poco de paciente, para la electroforesis se utiliza la cámara de electroforesis. Entonces se colocan
fragmentos de ADN van a ir desde el ánodo hasta el cátodo, van a migrar de acuerdo a su peso del fragmento, a través del gen. Es bien bonita esta presentación porque se explica un poco. Entonces, ¿qué es lo que se coloca? Se coloca un marcador de ADN en la primera fila y se colocan las muestras de ADN en los conjuntos de esos cuadrados. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos un marcador de ADN aquí y los fragmentos van a migrar. Los fragmentos más grandes se quedan en las primeras filas. Los fragmentos más pequeños migran más. Por lo tanto, y pueden ver ustedes el resultado de un PCR. Este es el marcador: 5.000 pares de bases, 1.500 pares de bases, 500 pares de bases. Si la bacteria que yo estoy buscando tenía 600, o medía su amplicón 600 pares de bases, ¿creen ustedes que esto sea positivo? Es positivo, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, me medía 600 pares de bases y me marca 1.500, no es la bacteria que estoy buscando. Entonces, como último ejercicio, en este test se numeran 4 carriles. ¿Qué carril contiene fragmentos de ADN más grande? Está medido. ¿Qué carril contiene fragmentos de ADN más corto? El 2. ¿Qué carril contiene un fragmento de ADN de 1.500 pares de bases? Entonces, aplicaciones. Este es un gel para Avibacterium paravaginal, es una bacteria que produce la coriza infecciosa aviar. Esta bacteria marca el amplicón más que 500 pares de bases. ¿Será positivo? Sí. Es positivo. Ese pollo tiene Avibacterium. ¿Okay? Acá, esta es en este caso, una PCR para leptospirosis, el marcador de ADN, y el control positivo es el 2. Las otras muestras que serán Positivo. el control positivo son positivas las 3 primeras. ¿No? Bueno, parece que sí. Así como las 7, 8 y 9. Esta es una PCR que hicimos nosotros en el laboratorio para salmonella. El gen INVA tiene aproximadamente 600 pares de bases. O sea, que el marcador no se ve muy bien. O sea, muy bien para abajo. Y aquí están las 600 pares de bases. ¿Cuáles son las muestras positivas? 1, 2, 3. Este es el control positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la última. El resto está poquito. Eso me permite determinar qué tipo puedo clasificar a todo. La tecnología se llama la tecnología Malito. Es un tipo de tecnología que permite la identificación inmediata de bacterias. Es lo último que hay en identificación maquinal. Solamente lo tienen ciertos hospitales distinguidos y hay algún laboratorio que presta el servicio. Nosotros lo utilizamos. Muy bueno, identifica la bacteria. No quiero que se aprendan, solamente que se escuche el nombre. Maltitopsis. Para medicina. Para medicina veterinaria, para medicina humana, para todo. Sí, doctora, que le gusta la identificación, los amigos como laboratorio, yo los quiero mandar a la bacteria para que ellos identifiquen. Y ellos identifican género y especie con 100% de no quiero hacerle propaganda, es una técnica muy avanzada que se basa en la ionización de proteínas. Lo que quiero es que usted sepa cómo se llama la técnica. Se llama Matrix Assisted
Martita. pero da servicio a todo el país. Fíjense, ellos llenan estas semillas. ¿Cuál llega ese metropolitano? Tiene el Metropolitano, no, tiene el HCAM, tiene el Isquita Pérez en Guayaquil. Ellos diagnostican mucho con esto. ¿Qué quiere decir? Como ellos tienen el paro, lo que hacen es ver curvas que determinan si es una bacteria o no es una bacteria. Yo visité el laboratorio, son fotos, ¿sí? Aquí le identifican los verdecitos, aquí. Entonces, el resultado son estas curvas, esta curva es típica de una bacteria. En la parte de abajo, por ejemplo, le sale citromate, y eso lo que vean ustedes. La siguiente método de identificación, que ahora está muy de moda, es la secuenciación. La secuenciación, ustedes la deben haber escuchado, la secuenciación del genoma completo. Ustedes posiblemente, si en algún momento, ahora se está teniendo aplicaciones clínicas, porque ahora es solo para investigación. Pero hay una nueva tipo de secuenciación que se llama la secuenciación de nanopore. Esta secuenciación es un aparatito así chiquitito, usted puede extraer su propio ADN, por ejemplo, quiere diagnosticar una enfermedad, están haciendo mucho en Estados Unidos, coloca el ADN y le identifica exactamente qué bacteria o qué virus. O sea, ustedes son ya la generación que va a utilizar. No, porque no se utiliza mucho eso. No, ya no se utiliza para lo que es